Sonido. Muy buenas noches. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros de manera muy especial esta noche y por toda la eternidad. Esa gracia que tanto necesitamos, ¿verdad? Esa gracia que el Señor le manifestó al apóstol cuando le estaba pidiendo angustiosamente que le quitara la dificultad que tenía y... ¿Perdón? En ese momento tan difícil, le pidió que le quitara ese aguijón de la carne y al final, gracias Sandrita, y al final el Señor le dijo: Pablo, no te preocupes por la dificultad, bástate mi gracia. Esa gracia que no hay dificultad en esta tierra que la pueda superar, es la que nosotros necesitamos constantemente. No necesitamos ausencia de problemas y dificultades, necesitamos abundancia de la gracia de Cristo para que nos ayude a superar cualquier situación de nuestra vida. Esta noche estoy muy contento porque está con nosotros un amigo que hemos comenzado a conocer tan solo esta semana, pero ya se ha convertido en un gran amigo. Es el pastor Luis Fernando Piñeros. Está aquí con nosotros. Pastor, ¿usted quiere recibir un saludo de la iglesia? Colóquese en pie, por favor. Él está acá con nosotros. Él es pastor de la iglesia La Cruzada, pastor. De la iglesia La Cruzada, por favor, tome asiento. En Bogotá. Trabaja con una empresa de helados. El nombre, pastor, es Rico Helado, ¿cierto? En Bogotá, una empresa bien grande a nivel nacional en Venezuela. Él es el gerente comercial, el director comercial de la firma, y en esa empresa trabaja un buen número de adventistas. Entonces él, cada vez que viaja a una ciudad a hacer asuntos comerciales, le gusta ir a las iglesias adventistas, ¿no? Así que tenemos el privilegio de tenerlo esta noche con nosotros, y bienvenido, pastor. Que juntamente podamos disfrutarnos de la presencia del Señor esta noche en este lugar. Esta noche vamos a tratar la segunda parte del tema que ya iniciamos anoche, titulado Ungidos, ¿para qué? Para que haya pues en vosotros este sentir. Estamos fundamentando nuestras presentaciones en la necesidad de que nosotros como iglesia podamos corresponder a esa gran promesa del Señor cuando Él manifestó a sus hijos en aquella oportunidad: las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, pero aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que hemos venido analizando cómo es que la iglesia ha de estar preparada para servirle al Señor de la manera como el Señor quiere que le sirvan, y cómo nosotros debemos estar en una condición espiritual tan especial para que el Dios del cielo nos pueda utilizar para hacer la gran obra de llevar el evangelio a todo el universo, y finalmente tener el privilegio de encontrarnos con Él cuando venga por segunda vez a esta tierra. Así pues que dentro del contexto de este tema, que tiene como fundamento Filipenses 2, en el versículo 5, allí encontramos esa invitación del Señor para que nosotros podamos hacer grandes esfuerzos para que Dios nos pueda utilizar. Dice: pues haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo anoche les decía que ese pasaje bíblico es uno de los pasajes más exigentes para los hijos del Señor, para nosotros que le servimos a Dios. ¿Por qué es exigente? Porque nos está pidiendo que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y anoche estudiamos
cómo fue que Cristo tuvo ese sentir, cómo fue que se humilló, qué fue lo que el Señor hizo para que Dios pudiese hacer las grandes obras que hizo a través de él. Esta noche no vamos a hablar ya de esa entrega de Jesús, de cómo él depuso, porque no renunció, depuso los privilegios que tenía como hijo de Dios, la gloria de ser hijo de Dios, depuso su omnipresencia para encapsularse en un cuerpo humano con el propósito de salvarnos, ¿verdad? Depuso tantos privilegios de la divinidad para poder quedar en una condición en la cual ocurrieran dos cosas especiales. Primero, él no hacía las obras las hacía el Padre, y las hacía el Padre a través del Espíritu Santo que operaba en él, ¿verdad? Él lo dijo varias veces, anoche lo estudiamos: las obras que yo hago no las hago yo, las hace el Padre que mora en mí. Esa fue la forma como Cristo, siendo humano, pudo servir de instrumento al cielo para desarrollar ese ministerio grandioso de obras extraordinarias y finalmente tener el poder para ir a la cruz y poder vencer la muerte, poder vencer el pecado, vencer a Satanás, y ahora haber resucitado para nuestra justificación, y es la esperanza que tenemos. Pero ahora el Señor Jesucristo está en el santuario celestial intercediendo por su pueblo. Ahora Él necesita en esta tierra personas como nosotros que tengamos ese mismo sentir, esa misma entrega, esa misma disposición para servirle como instrumentos para que Él continúe la obra que consumó en la cruz del Calvario. Él la continúe. Así que sobre esa plataforma vamos a trabajar hoy y vamos a hacer unas consideraciones especiales al inicio de nuestro tema. Primera consideración: Dios puede usar cualquier elemento o ser para cumplir sus propósitos. ¿Ustedes qué dicen de esa consideración? Claro que sí. Por eso nosotros no debemos preocuparnos por si Dios nos usa a nosotros o no. Y es un punto que hemos estado analizando. Es mi anhelo estar en la condición tal que Dios me pueda utilizar, pero no debo preocuparme si me usa o no, porque Dios es libre de saber a quién usa, ¿verdad? Así que Dios, no podemos decir o arrogarnos la declaración de que no, a mí Dios me usa y el otro no. Dios usa lo que Él quiera, y Dios usa a quien quiera, ¿verdad? Para Él conseguir sus propósitos. Por ejemplo, usó a los babilonios para llevar cautivo a su pueblo rebelde. Los usó. Y podemos contar historias de cómo el Señor le dijo: mira, voy a traerle a los asirios para que los acaben. O sea, usa a cosas de pronto que no son de su pueblo para cumplir propósitos. De pronto podemos recordar otro más. Usó rocas y la vara de Moisés para dar agua y hacer señales portentosas, ¿cierto? Lo usó. Dios puede usar lo que Él quiera para hacer lo que Él quiera. Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Y donde quiero llevar el pensamiento es que nunca nosotros debemos mantenernos orgullosos porque Dios nos usó para una obra. No, Dios puede usar lo que quiera. Nosotros debemos tener allí la tranquilidad, primero, de que no somos nada. Tenemos que estar preparados, pero debemos dejar que Dios obre. Y si Dios en algún momento no nos utiliza para una obra, no hay problema, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. Tal vez podemos recordar otro. Usó grandes profetas para dirigir, exhortar y reprender a su pueblo, personas, ¿verdad? Pero creo que tengo una más. Usó una burrita, ¿cierto? Así que usted no se sienta orgulloso porque de pronto Dios lo usa. No, Dios puede usar lo que quiera. Ni tampoco debemos sentirnos preocupados porque de pronto yo siento que Dios no me usa. Usted no se preocupe porque Dios lo use o no lo use. Usted preocúpese por su salvación. Finalmente, el propósito nuestro de estar aquí en esta iglesia es porque queremos vivir con Cristo en la eternidad. De ahí en adelante, que Dios nos use o no nos use, ese es un problema de Él. Tenemos que estar preparados. Bueno, de la preparación es lo que estamos hablando. Así que Dios, Él puede
usar es una consideración. Otra consideración que tiene que ver más con el propósito esencial del tema que vamos a tratar esta noche, es esta. El tema central no es si Dios puede usarnos o no. De hecho, con seguridad que nos usa. ¿Ustedes creen que Dios nos usa? Claro que sí. Dios nos usa, en una medida u otra, pero Dios nos usa. Entonces, el tema central, la preocupación nuestra, no debe ser si Dios nos puede usar o no nos puede usar. Él nos usa. A veces en una oración, a veces en un estudio bíblico, a veces en una exhortación, a veces en un consejo. Dios nos usa en todo momento. En todo momento. Así que ese no es el tema central. El tema central es cuánto, cómo y en qué proporción o dimensiones nos dejamos usar por Dios. Ese es el tema central. Saben, Dios quiere usarnos a todos, y usarnos con poder, usarnos con toda la amplitud que Él nos pueda usar. De hecho, Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Eso da a entender que si un día Dios quiere usarlo para resucitar a alguien que está muerto, lo utiliza. Porque para Dios no hay límites. El límite lo ponemos nosotros. Es cuánto yo me dejo usar, en qué dimensión yo me dejo usar por el Señor para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Dios es un Dios que tiene autonomía, autonomía divina y libre albedrío, ¿verdad? Autonomía divina y libre albedrío. Dios concede autonomía a sus hijos, pero también les concede libre albedrío. Esta parte es muy importante, porque usted debe saber que Dios, cuando nos creó, nos dotó de autonomía. El ser humano tiene autonomía, las criaturas de Dios tienen autonomía y también tienen libre albedrío. Tenemos libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Dios no retira la autonomía, aunque nosotros decidamos usarla mal. Dios no retira esa autonomía, Dios la mantiene. Dios nos dio autonomía, nunca lo debemos olvidar. También nos dio libertad, libre albedrío. Y Dios, si alguien decide utilizar esa autonomía y ese libre albedrío para hacer el mal, Dios no se lo retira, se lo deja. De hecho, conocemos la historia, ¿no? Que está contenida allí. Este es Ezequiel en el capítulo 28. No coloqué la cita allí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice allí. Sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Este ser que está descrito en ese pasaje bíblico sabemos que es Lucifer, ¿verdad? Antes llamado Lucifer, hoy día llamado Satanás. Dios no le quitó la sabiduría a Lucifer, pero Lucifer la corrompió, la tiene y ahora la convirtió en una vil astucia para destruir y hacer mal. Todo lo que Dios le dio, lo tiene, solo que Él lo degeneró. Lo usa, hoy día lo usa para destruir. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dios no viola nuestra autonomía y libertad, sigue diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Sigue diciendo: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas, dice la palabra de Dios, y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres,
y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y ahora el Señor le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ti, contra vosotros, que os he puesto delante dos cosas. ¿Qué cosas? La vida y la muerte. ¿Qué más? La bendición y la maldición. Y luego hace una invitación y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Dios no nos pone una pistola y nos dice: no, tú tienes que ir. No, Él no lo hace. Tenemos capacidad nosotros de tomar decisiones. Dios la respeta, nunca lo olvidemos. Dios la respeta de una manera muy especial. El Señor sencillamente nos coloca delante su bondad, su amor, la vida y también la tragedia como producto de ir por un camino diferente. Y ahora nos dice: hijo, escoge la vida. Nos pone a escoger, es decir, respeta mi libre determinación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Cuándo entra Jesús? ¿Cuándo entra Jesús a nosotros? Si decidimos abrir la puerta. Si no decidimos abrirla, Él no la forza, porque Cristo no forza la libertad que tienen sus hijos. El Señor no viola la autonomía que nos ha dado. Es siempre, tenemos que tener presente esas dimensiones del Señor, esas consideraciones del Señor, que en este proceso de ser hijos de Dios, que nos vamos formando para una entrega absoluta, para que Dios nos utilice, Dios no va a usar a nadie que no le abra el corazón. Dios no va a entrar en nadie que no lo invite a entrar. Dios no se va a apoderar de ningún ser, de ninguna mente, de ningún corazón, de ningún cerebro, de ningún cuerpo que no haya dedicado tiempo a pedirle: Señor, por favor, apodérate de mí, vive en mí, haz que tu Espíritu Santo limpie mi vida, mi corazón y llene por entero toda mi alma, todo mi ser. Él no va a entrar. Él no va a entrar. Porque si una cosa es nuestro Dios, es un Dios respetuoso de nuestra libertad y de la autonomía que Él mismo nos dio un día al crearnos. Eso es muy importante. Dios necesita que nos humillemos como lo hizo el Señor Jesús. Anoche estudiamos ampliamente de la humillación de Cristo. Y Él necesita que esos hijos que han de ser los instrumentos, que han de servir como el pedestal sobre el cual Dios se apoyará para llevar bendición a miles y miles de personas en el mundo, ellos tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, tengan la misma entrega, tengan la misma humillación. El libro de Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5, está ese pasaje bíblico que hemos leído y lo vamos a repetir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7, Cristo se vació a sí mismo. Anoche hablamos de ese vaciamiento del Señor. Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, que obedecía dócilmente, así también el Hijo como hombre se comprometió a obedecer al Padre. Lo que está direccionándonos el pensamiento es que así como Cristo se hizo ese compromiso, nosotros que estamos preparándonos para ser instrumentos del Señor de gran poder, tenemos también que hacer el mismo compromiso, obedecer a Dios. Toda su vida, sigue diciendo el texto, estuvo subordinado a la voluntad del Padre. Subordinado. Eso es humillación.
dejar que te gobiernen, siendo Dios, teniendo todo el poder contigo, teniendo todas las facultades divinas, y colocarse como un simple instrumento subordinado ante la voluntad del Padre, es humillación. Es humillación. Nosotros también necesitamos ser humillados de esa manera, es decir, colocarnos en manos del Señor Jesús, para que así como Él se colocó en manos del Padre para que lo dirigiera, también ponernos en manos del Señor para que Él dirija nuestras vidas. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre, y así deben estarlo también vuestras vidas. Así también debemos estar nosotros. La vida de Cristo llegó a ser, en esa forma, el sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios. Supera a la comprensión humana el saber cómo pudo realizarse esto. Es una parte del gran misterio de la piedad. Pero sí podemos ver claramente cuán pequeño es cualquier sacrificio para aquel a quien profesamos seguir. Y continúa diciendo, nosotros que somos tan inferiores a Cristo, nos preocuparemos tanto por nuestra frágil reputación que nos resulte difícil o imposible rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Nos resulta difícil eso? ¿Nos resulta difícil humillarnos ante el Señor? Declarar a veces que somos cristianos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, sencillamente porque queremos mantener una reputación afuera y una reputación en la iglesia. Somos cristianos aquí y en donde quiera que vayamos. Nosotros no nos debe dar pena decir que somos cristianos. A mí me encanta el pastor porque él desde que llegó, soy un siervo del Señor. Y ellos tienen su asunto de negocios, y lo tienen, y no han querido trabajar con las grandes cadenas porque quieren beneficiar a las personas de sus congregaciones, a las amas de casa, a los que tienen negocios pequeños. Ellos quieren hacerlo porque se identifican con sus hermanos cristianos, ¿verdad? Y nosotros debemos ser ese tipo de cristianos que no nos importe la reputación. ¿Qué me interesa que me critiquen, que me maltraten porque soy cristiano? No me interesa. No me interesa, que digan lo que quieran, ¿verdad? Pero soy un hijo de Dios, soy un cristiano que le sirve al Señor. Cuando compartamos el verdadero Espíritu de Cristo, cuando Él more en nosotros, miren ustedes cuándo es que lo vamos a hacer. No se va a hacer con esfuerzos humanos, sino que tiene que ocurrir un milagro. Él debe morar en nosotros y vivamos la vida del Hijo de Dios. Se habrá cumplido en nosotros el propósito de la admonición de Pablo presentada en los versículos precedentes. Entonces seremos semejantes a Cristo, dice el pasaje. ¿Qué implica esta humillación para nosotros? Anoche estudiamos qué implicaba la humillación para Cristo, y esta noche vamos a ver un poco qué implica humillarse ante el Señor. Es entregarlo todo. Cristo lo entregó todo. Lo depuso todo, lo puso todo en manos del Padre, ¿verdad? Y dejó que lo dirigiera. Yo les decía que el Señor nos dio libre albedrío, nos dio autonomía y no la quita. Así la usemos mal, no la quita. De pronto la neutraliza, le pone límites, como en el caso de Job. Satanás quería destruirlo, pero el Señor le dice, ok, haz lo que estás pensando, pero llega hasta aquí, no le toques de aquí para allá. Dios le coloca límite a la autonomía mal usada, pero la deja allí. Cada quien es libre de hacer lo que desea, ¿verdad? El Señor Jesucristo tiene su autonomía, tiene su libertad. Esa libertad no la perdió nunca, esa autonomía no la perdió nunca. Esos privilegios divinos nunca los perdió, los tuvo con Él. Solo que Él, la decisión grande fue que a pesar de que llevaba esa autonomía en su ser, se abstuvo de usarla. Y ahí fue donde estuvo la más grande victoria de Cristo, porque a pesar de las grandes tentaciones que Satanás le infería en cada momento, el Señor nunca usó su poder para defenderse ni para hacerse bien, sino que
Decíamos anoche en primera de Pedro 2:23, creo que lo tenemos acá, ¿verdad? O 3:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que iba y encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor no utilizó. O sea, la gran tentación de Jesús es que, estando revestido de todo ese poder y de toda esa autonomía, no debía usarla, porque si la usaba, dañaba el plan de la salvación. Él tenía que actuar como un ser humano natural, como nosotros, que le dan garrote, tiene que aguantárselo, ¿verdad? Y que le hacen todo lo que le quieran hacer y no puede usar su poder, su autonomía, no la puede usar, sino que lo que él tenía que hacer era ir donde el Padre para que el Padre usara la autonomía que él quería usar y que él sabía que podía aplicar para resolverle los problemas que el Hijo tenía. Es decir, es eso lo que el Señor Jesucristo hacía. Ahora, ¿qué implica la humillación? Básicamente, el centro del tema esta noche consiste en que así como Cristo tuvo esa autonomía y ese poder con Él, nosotros también tenemos autonomía y también tenemos poder. También tenemos poder. Solo que el poder de Cristo son poderes divinos, benévolos, poderes de amor, de sanidad, de salvación, de vida. Nosotros también tenemos poderes. Primero, reconocer que hay poderes que gobiernan nuestras vidas. ¿Ustedes creen que tenemos poderes? ¿Ustedes creen que tenemos poderes? Claro que sí, tenemos poderes. Hay poderes que gobiernan nuestras vidas. Dice aquí Tito 3, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, ¿qué más? Rebeldes, ¿qué más? Extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. ¿Ese es su poder? Usted sabe el poder que tiene un padre cuando el hijo hace algo y se levanta con esa ira y lo insulta de una manera tan cruel que le está destruyendo el alma, le está destruyendo la personalidad. Usted sabe el poder que tiene. Yo tuve el privilegio, digo el privilegio por conocimiento, de trabajar en el mundo, de hacer empresas en el mundo, de tener empresas y dirigir empresas en el mundo. Y usted sabe el poder que tiene un director de personal con una mente malvada, de coger un trabajador que se levantó de su casa feliz, que se despidió de su familia gozoso, que llega a la empresa con el ánimo de hacer bien las cosas y se encuentra con un jefe de personal poderoso que lo coge, lo arrastra, lo humilla y lo tilda como lo peor que hay en la empresa. Poder destructor, acaba con cualquiera, lo destruye. El poder del esposo, de la esposa, sin hablar de otros poderes que vamos a seguir comentando. Poderes, nosotros tenemos poderes, solo que esos poderes son poderes destructivos, completamente destructivos. Sigue diciendo Tito 3 en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad y gracias a Dios. Ahora, lo que yo les decía, miren ustedes cómo dice aquí el texto, ¿verdad? Dice, por aquí, porque nosotros también éramos, en otro tiempo éramos. Y yo le pregunto, ¿ya no somos? Ya no somos. Ya no somos por la gracia de Dios. Pero si la gracia de Dios se apartara, seguimos siendo, porque está allí. Lo que te quiero decir es que la autonomía y el poder que tú tienes no desaparece. Está allí y estará allí hasta la segunda venida de Cristo, cuando finalmente Cristo eliminará toda esa degeneración pecaminosa que llevamos y entonces nos dará la naturaleza divina para toda la eternidad. Pero está allí, nunca lo olvides, está allí.
subyugada, sujeta por el poder de Dios, pero está allí, porque no se nos es quitada, nos será quitada al final. Entonces dice allí que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, y sigue y continúa diciendo, y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben? La única diferencia entre una persona de afuera y nosotros es Cristo, nada más. Es Cristo. Sabemos que Cristo no puede estar personalmente en nosotros, pero Él está a través del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios no gobierna nuestras vidas, sencillamente somos iguales a los de afuera. Somos iguales. Porque la única diferencia entre nosotros y el de afuera es que el poder del Espíritu Santo subyuga los poderes que actúan en nosotros. Los subyuga, los somete. Dice Tito 3:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué cosa? Hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nunca nos olvidemos, nosotros venimos de esa descendencia. Después del pecado, nosotros éramos hijos de la ira, pero no te olvides que ese potencial no se ha arrancado de ti, está allí. Y si el poder del Espíritu Santo no es fuerte y absorbente y absoluto en nosotros, un día nos vuelve otra vez por el camino de retorno a esa vida, porque ese poder actúa todavía en nosotros. Y si bien no sale a flote, es porque hay alguien que lo tiene subyugado. Por eso se requiere dedicación, ¿verdad? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, gracias al Señor. Segundo, reconocer, eso hace parte de la humillación. Hace parte de la humillación. Reconocer que no podemos enfrentar esos poderes sin fracasar. Sin fracasar. Reconocer que todos son poderes malignos y que brotan de manera espontánea. Brotan. Hermanos queridos, si nosotros somos personas descuidadas, eso ocurre como la maleza. Yo recuerdo, tuve el privilegio de ser campesino pastor unos 15 años con mi padre, estuvimos en el monte. Y qué esfuerzo para uno hacer que la plantita buena surja. Hay que echarle abono, hay que cuidarla, hay que acariciarla, hay que hacerle cosas lindas. Pero no pasa así con la maleza. La maleza no tienes que hacerle nada, ella solita brota. Igual, la maleza del corazón está allí. Y si tú no te sometes al labrador, el día menos pensado te habrá sometido y entonces te habrá llevado por un camino diferente. Pero sigue diciendo aquí Marcos 7, hermanos, miren. Pero decía que lo que del hombre sale, ¿qué es lo que hace eso? Contamina el hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, nosotros nunca podemos perder de vista que así como Cristo es un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, perfecto, lleno de justicia y tiene poderes bondadosos, nosotros también tenemos poderes, estos poderes que actúan en el ser humano para destruirlo. Porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Qué más sale? Los homicidios. Todos nosotros tenemos un potencial de eso. Todos nosotros, sin excepción ninguna. Salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esos son los poderes que tiene el ser humano. Esos son los poderes que están allí, que tú ni siquiera los activas voluntariamente, sino que por un descuido en la relación con Cristo, ellos se activan en una forma automática. Y si te descuidas, te destruyen. Y si te descuidas, sirves de instrumento no para edificar a alguien, sino para llevar a alguien a la desgracia, a destruirlo. Poderes que destruyen. Gálatas 5 lo define de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y no para, sino que dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Poderes que destruyen, poderes que amenazan la vida eterna, poderes que amenazan la relación nuestra con Dios, ¿verdad? Y ahora, hermanos queridos, el tercer punto es reconocer que solo Dios puede vencer esos poderes. Solo Dios los puede vencer. Nadie más los puede vencer. Solo Dios los puede vencer. Ahora, el punto central está en que nosotros necesitamos. Cristo se vació, decía anoche el texto. Cristo se vació de divinidad, se vació de omnipresencia, se vació de omnipotencia, se vació de soberanía, se vació de autoactuación, depuso todo, lo tenía, pero lo desactivó, lo autodesactivó. Pero no lo autodesactivó por dejarlo por allí, lo autodesactivó porque en una forma figurada todos esos poderes que operaban en él los puso en manos del Padre para que el Padre los administrara. Y como el Señor dice que este pueblo de Dios debe experimentar el mismo sentir que hubo también en Cristo, y debe humillarse lo mismo que se humilló Cristo, entonces lo primero que el ser humano debe hacer en esta tierra es desactivar los poderes que explotan la vida interior. No los puedes desactivar por ti mismo, no puedes. El único que los puede dominar, que los puede subyugar, es Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, hablando de un vaciamiento del ser humano para lograr desactivar todas estas cosas que destruyen la fidelidad a Dios, que destruyen la espiritualidad, entonces lo que yo como ser humano debo es ir donde Dios y decirle: Señor, soy persona de mente con tendencia adúltera. Yo debo reconocer, tengo una mente de pensamientos negros, cochinos, sucios. No puedo hacer nada con ellos, pero sabe, quiero rehusarme a seguir usándolos para destruir mi propia vida o destruir la vida de los demás. Así que me humillo ante ti reconociendo que no puedo, pero que tú sí puedes. Así que ese poder que destruye mi vida, yo vine a ponértelo a los pies para que tú lo subyugues y lo domines dentro de mí.
Y entonces tendrás que reconocer que hay más poderes que eso. Porque existe el poder de la depresión. Personas que se deprimen. Existen otros poderes. Existe el poder del miedo que destruye al ser humano. Existen poderes que nos subyugan, que nos impiden crecer. No sigas teniendo miedo. No sigas deprimiéndote. No sigas entristeciéndote, porque esos poderes te van a acabar la vida, te la van a destruir y te van a convertir en una persona miserable en esta tierra. Tú no puedes seguirlos cargando. Vacíalos de tu ser. Ve a Jesús de rodillas. Humíllate ante el Señor y dile: Señor, soy una persona en este estado. Soy una persona que no puedo controlar mis pasiones secretas, no las puedo controlar. Pero no quiero y me rehúso y no quiero seguirlas utilizando. Así que vengo a ponerlas a los pies. Así como Cristo puso todos sus atributos a tus pies, Padre, yo vengo a poner todos los desatributos, por decir algo, a los pies de Cristo, para que tú los domines con el poder de tu Espíritu Santo. Y entonces, ¿sabe qué hace el Señor? Los domina. Y entonces serás una persona distinta, una persona diferente. Porque ahora los poderes que están en ti, así como los poderes de Cristo estaban bajo el yugo del Padre, los poderes que están en ti, todos por disposición tuya, quedarán bajo el yugo de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y serás una persona victoriosa. Vacía todo lo que tienes allí, todo. ¿Cuántos años llevas orando para que esa tendencia pecaminosa que te gobierna te siga gobernando? Vacíala, porque el Señor está esperando que tú lo coloques allá, en sus pies, para Él dominarla y concederte la victoria. Concederte la victoria. El ser humano no podrá tener victoria, si no vacía su ser, si no es sincero con Dios. No le escondas a Dios nada. Si hay algo que te domina, si hay algo que te induce y caes una vez y caes otra vez, ve al Señor y dile: Señor, tengo un gran poder que me lleva cautivo al mal, y ese poder quiero entregarlo en tus manos para que tú lo domines y tú lo dirijas. Y entonces el Señor lo hará y serás una persona victoriosa. Pero el mayor, dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Y que conste, el humilde es aquel que es capaz de reconocer que tiene un poder, que no lo puede dominar, y ahora va donde el ser superior para que se lo domine y lo maneje él. Eso es humildad. Nosotros los seres humanos somos arrogantes, y cuando van y nos dicen que necesitamos algo, decimos: no, yo me puedo estar muriendo de sed, no, yo no necesito nada. ¿Cuántas personas no se consigue uno de esa manera, verdad? Y ahora el Señor dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora el Señor hace la invitación hermosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor? Sométete. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué será lo que Él hace? Huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Este no es un asunto que tú lo vas a conseguir de cualquier manera. Tienes que ir con determinación. Tienes que ir a rogarle al Señor y llorarle y decirle: Señor, llevo años con esta cosa que me domina y no la he podido dominar. Llora. Si tienes que ayunar, ayuna. Si tienes que durar noches enteras orando para que Dios domine ese poder, hazlo. Pero te aseguro, después de un tiempo, el Señor alcanzará la victoria y gobernará lo que hoy te está gobernando. Acercaos a Dios y Él se acercará. Afligíos, dice el versículo 9, y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, porque al final el Señor os exaltará, os exaltará. Entrega total, hermanos. Cristo necesita que nosotros no sigamos utilizando más los poderes con nuestras propias manos, sino todo ponerlo en sus manos para que Él lo gobierne y nos dé la victoria. 4. Reconocer que vaciemos voluntariamente todos nuestros poderes a los pies de Cristo. Sigue diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Cristo para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No sigas cargando más eso que estás cargando. No lo sigas cargando. Eso que te ha dominado, eso que te ha hecho tanto daño. A veces la amargura, miren, el resentimiento, hermanos, es un poder que destruye. El resentimiento, la amargura. No cargues más eso. Si de pronto no tienes la facultad de hablar con alguien o con quien está resentido, ve al Señor y dile que no quieres que eso te destruya más que el gobierno, y lucha hasta que el Señor te dé la victoria. Pero recuerda, tienes que vaciarte delante de Dios, porque Él es el que nos puede ayudar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien puede devorar. Y ustedes saben, el mayor apalancamiento que tiene Satanás para destruirnos son los poderes que están allí, sin dominio del Señor Jesús. Por eso no dejes que te sigan dominando, sino que deja que Cristo lo domine todo. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice allí. 5. Reconoce que el Señor se hará cargo de ellos, los subyugará para que no sigan dominando. Primera de Pedro 2 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y entonces ahí está la clave de todo, ¿verdad? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el pasaje de victoria sobre el mal más maravilloso que hay. ¿Te molesta porque alguien, como de pronto a veces he conversado con mi esposa por ahí, de una amiga que ella tenía que se divorció porque el esposo ponía los zapatos en la sala y no los colocaba en su lugar? El esposo se quitaba la ropita y la colocaba por ahí. Y conocimos un amigo muy especial que tenemos tan solo a la semana antepasada, también separado de la esposa, porque un día nos dice: imagínate, yo llegaba a la casa, me quitaba la ropa en el baño y la metía en la canasta de la ropa sucia, y a veces quedaba colgando un pedacito por fuera, y porque quedaba colgando ese era un problema y me armaba todo un lío. Yo no sé qué será lo que te molesta. Tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 10 cosas te molestan y te descomponen y te degeneran todo el ser. ¿Sabe? Proponte por el poder de Dios desactivar esos poderes en tu vida. Y cuando te ocurra algo que te vaya a afectar, haz lo que hizo Jesús. Corre al Getsemaní. Y cuando te maldigan, no te pongas a responder, o sea, no actives tus poderes. Proponte no activar tus poderes, sino que tus poderes los domine Jesús. Entonces, cuando te ocurra algo que te está quemando por dentro, sal corriendo al Getsemaní y entrégale todo al Padre para que el Padre lo arregle. Cuando lo maldecían, no se agarraba a maldecir a nadie, él se lo guardaba.
no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, pero no dejaba las cosas así. Iba donde el padre, le colocaba la denuncia y él seguía su vida tranquilo. Porque cuando nosotros vamos a donde Dios y le entregamos todo el poder nuestro para que Él lo subyugue y lo domine y lo dirija a Él, entonces nuestra vida estará llena de paz, de tranquilidad, de amor, y ya no estaremos más afligidos, porque ahora el Señor está dirigiendo todas las cosas, todas. Reconocer que el Señor se hará cargo de ellos y Él lo hace de una manera perfecta. Sigue diciendo el versículo 24: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora podamos vivir a la justicia, y por cuya herida fuiste también sanados. Saben, hermanos, todos los males que nosotros tenemos fueron colgados en el cuerpo de Cristo en la cruz. Y no puede ser que fueron colgados allá para destrucción eterna y tú los sigas cargando todavía. Cógelos y ponlos allá en la cruz. Si ya Cristo los llevó, ¿para qué los sigues llevando tú? El Señor quiere que nosotros nos vaciemos de todas esas cosas que destruyen nuestro carácter. Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu, hermanos. Dios puede hacerlo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagas eso. Si alguien te insulta y tienes ganas de responderle, no lo satisfagas. Desactívate en tu poder. No lo satisfagas. Que te digan lo que sea, que te pintan la cara, no satisfagas, quédate callado. Y aunque estés ardiendo por dentro, corre al Getsemaní y vacíalo ante el Señor, y el Señor se encargará de todo. No satisfagas las cosas que destruyen al ser humano, que te destruyen a ti, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y cuando habla allí, se refiere a la ley del pecado que gobierna al ser humano. Por eso es que nosotros hemos dedicado esta semana de manera especial a el ungimiento divino del Espíritu Santo en nuestro ser, porque el único que puede garantizar la victoria sobre todas estas cosas que nos destruyen es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más lo puede hacer, nadie, ¿verdad? Ahora pues, dice el versículo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ustedes saben que allá decía que las obras de la carne son explosiones de ira, divisiones, sectarismo. O sea, los que no andan dándole crédito a esas cosas, esas personas andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos una ley adentro, es la ley del pecado, y como la ley de gravedad no la puedes neutralizar, no la puedes neutralizar, te azota, te acaba, te destruye. Pero hay una ley más poderosa que esa ley, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que esa ley gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón, gobierne nuestros huesos, gobierne todo el ser, para que la ley que llevamos dentro hasta que Cristo venga sea subyugada y sea sometida por el poder de Dios a través del Espíritu Santo divino. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó todo ese mal que llevamos dentro, que nos dominaba, ya no nos domina, pastor, porque ahora el poder del Espíritu Santo lo subyuga, y ahora usted es una persona que, aunque lleva esas minas por dentro, ya no explotan, porque Cristo las tiene totalmente dominadas. Es la única forma de esperanza, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, bueno, sigue diciendo el 4:
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? 7. Reconocer que solo así el Señor podrá hacer en nosotros y mediante nosotros sus grandes y maravillosas obras. Cuando nosotros nos hayamos vaciado de todo esto y lo hayamos puesto a los pies de Cristo, entonces el Señor podrá hacer en nosotros y a través de nosotros todo lo que Él quiera. Todo, ¿verdad? Todo. Porque es lo que Cristo quiere, tener un dominio absoluto. Dice Juan: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y finalmente concluimos: todo ser que haya entregado su vida de esta manera, para luchar, para llorar frente al altar, para someterse de pronto lleno de ira porque le hicieron algo desastroso y no lo puede soportar, pero no explotó, sino que va al altar y allí se desahoga en el Padre y lo somete en el Padre, y el Padre lo toma y el Padre lo llena de gracia y en pocos minutos se levanta totalmente transformado, ahora una persona distinta. Esas personas que hacen eso, ahora podemos concluir que pueden decir como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos bendiga de manera especial en esta noche y permita que nosotros vaciemos todo lo que tenemos, todo lo que hay en la mente, todo lo que nos domina, lo vaciemos a los pies de Cristo, así como Cristo vació todo su ser a los pies del Padre, para que así como el Padre hacía todas las obras a través del Hijo, el Hijo pueda hacer todas las obras que Él quiera hacer a través de cada uno de nosotros. Dios nos bendiga de manera especial en esta noche, hermanos, y que su gracia divina nos siga dirigiendo, y que ojalá sea este el punto inicial o el fortalecimiento de un crecimiento, de una experiencia extraordinaria con Cristo Jesús, que podamos disfrutar todos los días, que podamos tener el gozo de la salvación, que podamos ser felices aún en medio de cualquier circunstancia que este mundo nos quiera brindar. Vamos a tener una música especial en esta hora. Iván va a exaltar el nombre del Señor. Y porque allí llegar